Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por su asistencia a este evento, nuestra lección inaugural de los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura, del programa de licenciatura en filosofía y de la especialización y la maestría en filosofía contemporánea. Es un gusto contar con su presencia. Y bueno, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, le voy a dar la palabra al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el doctor Jaime Laurence Bonilla. Antes de darle la palabra, quisiera recordarle a los invitados que en este momento están con nosotros, que por favor apaguen sus cámaras para poder tener una mejor conexión. Y al final de la conferencia podremos activar los micrófonos y las cámaras para las personas que quieran hacer preguntas. Entonces le doy la palabra a nuestro decano Jaime Laurence. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, muchas gracias. También doy un caluroso, cercano saludo de paz y bien a todos los asistentes. Gracias al profe Ángel, como director de los programas de filosofía, por la organización de este espacio, de esta lección inaugural. Gracias por liderar estos programas misionales de nuestra universidad y por acompañar este equipo valiosísimo de docentes que tenemos en nuestros programas. Claramente damos un saludo desde ya al doctor Jorge Aurelio Díaz. Debo decir que he tenido el privilegio de ser su estudiante tanto en pregrado como en posgrado. Realmente es un gusto volverlo a tener en esta casa, que siempre lo acogemos con respeto y con admiración. Para varias generaciones, el doctor Jorge Aurelio es un referente, un gran maestro de la filosofía en el país, por lo que realmente es un gran gusto volver a escucharlo. Igualmente, saludo a los profesores, al grupo de maestros de los programas de filosofía. Les dirijo un cercano saludo. Gracias por su empeño por dinamizar la vida académica diaria, superando las dificultades del actual contexto, que sé que no son fáciles. A los estudiantes de nuestros programas de filosofía, les doy también un saludo especial. Agradezco su presencia y los animo a dar continuidad a su formación académica también en medio de todas las transformaciones que estamos viviendo. Solo en este pequeño saludo quiero decirles bienvenidos, bienvenidas, y disfrutemos al máximo de este encuentro académico. Bueno, muchas gracias, Jaime, por su saludo y por su gestión en todos los asuntos de nuestra facultad. Bueno, y sin más preámbulo, yo quiero presentar al profesor Jorge Aurelio Díaz. Debo decir que estoy muy contento personalmente de que haya aceptado nuestra invitación. Yo también fui estudiante, como muchos de los que seguramente están viendo esta conferencia en este momento, hemos sido sus estudiantes y hemos gozado mucho de sus clases durante varias generaciones, durante varios años. Y bueno, pues Jorge Aurelio es una de las figuras sin duda más representativas de la historia de la filosofía en Colombia. Él es filósofo de la Universidad Javeriana, magíster en teología del Colegio Teológico de San George en Frankfurt y se doctoró en la Universidad de Lovaina en Bélgica. Es profesor jubilado de la Universidad Nacional, pero ha sido profesor de muchas universidades, como por ejemplo la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Simón Bolívar en Caracas, y en Colombia pues ha sido profesor, aparte de la Universidad Nacional, también en muchas universidades como la Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad de los Andes, la Universidad Católica, y también ha sido profesor de la Universidad de San Buenaventura hace algunos años. Ha sido presidente de la Sociedad Colombiana de Filosofía, actualmente es miembro honorario de esta sociedad. Ha sido ya desde varios años director de la revista Ideas y Valores y ha sido una labor impresionante la que el profesor Jorge Aurelio Díaz ha hecho con esta revista, consolidándola como una de las más importantes revistas de filosofía en habla hispana. Sus áreas de interés pues cubren muchísimos ámbitos. Voy a señalar solo algunas cosas como la filosofía medieval, la filosofía de la religión, la filosofía moderna, con unos intereses muy particulares en autores como Descartes, Spinoza o Hegel. Cuenta con innumerables publicaciones, libros, artículos de revista, capítulos de libro y bueno, ha sido traductor de muchas obras filosóficas, también tiene una labor como traductor digna de admirar y de valorar.
Y quiero destacar en particular su traducción de las meditaciones metafísicas de Descartes, tanto del latín como del francés, que la publicó la Universidad Nacional de Colombia, pero también la publicó la editorial Gredos. Sé que recientemente ha terminado su traducción de la fenomenología del espíritu de Hegel, y pues justamente por eso hoy su conferencia se titula así: Consideraciones en torno a la fenomenología del espíritu. Entonces, profesor, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias. Agradezco la presentación. Gracias a Ángel y a Jaime por la invitación. Me alegra mucho volver otra vez a tomar contacto con la Universidad San Buenaventura, donde yo colaboré un par de años con algunas clases y siempre me sentí muy bien acogido. El ambiente ahí es muy agradable realmente, y una magnífica biblioteca, entre otras cosas que había podido aprovechar en su momento muy bien. Me ha parecido interesante comenzar estas consideraciones sobre la fenomenología del espíritu con una lectura de un texto corto que, según todos los indicios, lo escribió el mismo Hegel para publicitar su obra. En ella nos ofrece un resumen muy sucinto de la misma y nos indica aquellos puntos que consideraba más significativos. Él comienza por señalar que la fenomenología del espíritu es el primer tomo del sistema de la ciencia, es decir, de su sistema filosófico completo, al que, como dirá al final de la presentación, le seguirán luego la lógica y las filosofías de la naturaleza y del espíritu. Oigamos el texto. Nos dice así Hegel: este tomo expone el saber en devenir. La fenomenología del espíritu debe reemplazar las explicaciones psicológicas y también las discusiones más abstractas sobre la fundamentación del saber. Ella considera la preparación a la ciencia llamaban ellos a la filosofía, ella considera la preparación a la ciencia desde un punto de vista que hace de esa preparación una ciencia nueva, interesante y la primera ciencia de la filosofía. Comprende las diversas figuras del espíritu como estaciones del camino hacia sí mismo, a través del cual deviene puro saber y espíritu absoluto. Por esto, en las divisiones principales de esta ciencia, que tienen a su vez múltiples subdivisiones, son tratadas la conciencia, la autoconciencia, la razón observante y activa, el espíritu mismo como espíritu ético, formado y moral, y finalmente como espíritu religioso en sus diversas formas. La riqueza, a primera vista caótica, de los fenómenos del espíritu es sometida a un orden científico que los expone en su necesidad, en la cual los imperfectos se disuelven y pasan a los más perfectos, que son la verdad más próxima de aquellos. Su última verdad la encuentran primero en la religión y luego en la ciencia, es decir, la filosofía, como resultado del todo. Esas son las palabras de Hegel. Comenzamos entonces por destacar algunas de las indicaciones que nos hace, y la primera es la idea de que esta obra era el primer tomo de su sistema total y que servía, por consiguiente, como preparación a la ciencia, es decir, a la filosofía misma. O sea que la fenomenología no era la filosofía de Hegel, sino la preparación para la filosofía de Hegel. Recordemos que la filosofía era considerada entonces como la ciencia por excelencia. No se trataba, por consiguiente, de exponer su sistema filosófico propiamente tal, sino de preparar al lector para ingresar en ese sistema. Es muy posible que Hegel, antes de exponer su propio sistema filosófico, hubiera querido evitar lo que les había ocurrido a Immanuel Kant por una parte y a Johann Fichte por la otra, quienes, habiendo publicado sus sistemas filosóficos, se encontraron con que habían sido objeto de interpretaciones muy erróneas, según ellos.
La crítica de la razón pura de Kant fue considerada como una nueva versión del inmaterialismo del obispo George Berkeley. Y para corregir ese malentendido, que a Kant lo extrañó, Kant decidió escribir una especie de resumen de sus ideas más importantes, buscando con ello hacerse entender. El texto de ese resumen se tituló Prolegómenos a toda metafísica futura que pretenda presentarse como ciencia. A Fichte, por su parte, se lo consideró simplemente como incomprensible, y eso lo llevó a elaborar un texto introductorio que él mismo califica de popular con este título: Informe clarísimo dirigido al público en general sobre la auténtica esencia de la filosofía más reciente. Y le puso como subtítulo las siguientes palabras: un intento por forzar al lector para que entienda. Tanto la filosofía crítica kantiana como la pretensión fichteana de desarrollarla no habían sido comprendidas de manera adecuada, según sus autores, y Hegel, quien junto a sus críticas al pensamiento kantiano y al pensamiento de Fichte, pensaba que seguía por la misma senda trazada por sus antecesores, consideró que esa falta de comprensión se debía a que esa nueva forma de hacer filosofía que había instaurado Kant exigía que el lector cambiara sustancialmente su manera de pensar. Se trataba de lo que cabría denominar hoy un cambio de paradigma. De modo que la fenomenología puede muy bien considerarse como un esfuerzo para llevar al lector o a la conciencia humana, como dice Hegel en el prólogo, a caminar de cabeza, es decir, a invertir su manera ordinaria de pensar y a reflexionar en sentido inverso a como lo hace el sentido común. Y esto, como lo subraya el texto, necesita una preparación, es decir, todo un ejercicio previo, lo cual lo podremos entender mejor cuando avancemos en nuestra presentación de la obra. Vamos a detenernos por ahora en la segunda indicación que nos hace Hegel en el texto que leímos al principio, a saber que la fenomenología se propone reemplazar las explicaciones psicológicas y también las discusiones más abstractas sobre la fundamentación del saber. En otras palabras, que nos hallamos frente a un texto de epistemología, lo que la convierte, nos dice, en la primera ciencia de la filosofía. La idea de buscarle un fundamento al saber era centro de la discusión en aquella época y se hallaba exacerbada con la crítica al conocimiento que había elaborado Immanuel Kant. El tema de fundamentar el saber concuerda muy bien con el llamado giro a la subjetividad inaugurado por René Descartes y John Locke, quienes partieron de la necesidad de examinar los alcances de nuestra capacidad cognoscitiva antes de embarcarse en la elaboración de una metafísica. Claro que Hegel no comparte la idea de que antes de empezar a pensar tenemos que evaluar nuestro pensamiento, porque ello sería, dice Hegel, como si alguien quisiera aprender a nadar sin echarse al agua. El pensamiento se examina desde su propio interior y esto precisamente es lo que constituye su naturaleza más propia, a saber, su capacidad autorreflexiva. Examinar el pensar debe hacerse pensando. Ahora bien, esta nueva ciencia de carácter epistemológico tiene como propósito comprender, dice Hegel, las diversas figuras del espíritu como estaciones del camino hacia sí mismo, a través del cual deviene puro saber y espíritu absoluto.
La formulación, que puede parecer un poco oscura, establece un fuerte contraste con el sentido común, porque señala que el espíritu, como el objeto propio de nuestro saber, supone considerar al mundo material como una realidad radicalmente pasajera y fugaz, por completo inconsistente. De modo que la propuesta de Hegel implica repetir aquella experiencia que había sufrido ya Platón y que tan hermosamente fue descrita por el filósofo español Juan David García Vaca en el texto 7 modelos de filosofar, que se puede encontrar por la red, experiencia según la cual todo el mundo físico, todo el mundo material fue percibido como inconsistente y como fugaz, y frente al cual lo único permanente son los conceptos, las ideas, el sentido, es decir, aquello que Hegel caracteriza con el término general del espíritu. Tesis que se hallaba ya formulada en buena medida por la milenaria tradición del budismo. A continuación, el texto de Hegel enumera los grandes momentos o capítulos de la obra, de modo que al recorrerlos se habrá de descubrir un orden y una concatenación racional, es decir, una articulación necesaria entre los diversos fenómenos del espíritu. Fenómenos que él nos dice que aparecen a primera vista como caóticos. Esto, por supuesto, solo se podrá entender a cabalidad una vez que se haya recorrido ese arduo y complejo camino, pero de manera muy esquemática podemos adelantarnos y señalar lo siguiente. Se trata de examinar la profunda huella que ha ido dejando en la conciencia del hombre moderno el ya largo recorrido cultural que lo antecede. Pero entendámonos bien, no se trata de encontrarle un orden al desarrollo histórico como tal. Eso será tema, como veremos, de otras obras de Hegel, la filosofía de la historia, por ejemplo, muy distintas a la fenomenología, sino que se trata de que se le encuentre un orden a las experiencias cognitivas humanas para sacar a la luz el encadenamiento que le subyace. Por último, Hegel señala que tales fenómenos del espíritu encuentran su última verdad primero en la religión y luego en la ciencia, con lo cual apunta a uno de los grandes propósitos de su reflexión filosófica y de los más problemáticos, a saber, demostrar cómo la religión cristiana ha llegado a manifestarse como la religión verdadera precisamente porque sus doctrinas fundamentales pueden ser traducidas al lenguaje de la mera razón, como diría Kant. Eso lo entendió muy bien el teólogo reformado Karl Barth, cuando mostró cómo la filosofía hegeliana había llegado a ser la mejor realización de los ideales que, partiendo de Friedrich Schleiermacher, habían impulsado a la llamada teología liberal protestante. El propósito de esta teología no era otro que someter las doctrinas cristianas a la exigente criba de la razón para depurarlas de todas aquellas adherencias que no lograran pasar a través de esa dura criba. Ahora bien, como el propósito de mis consideraciones no es otro que ofrecer una introducción a la lectura de un texto clásico de la filosofía que, pese a su complejidad y a su innegable dificultad, contiene elementos muy significativos para nuestra reflexión filosófica, es decir, nos enseña a filosofar,
voy a organizar mi exposición en dos partes. Voy a comenzar presentando algunas observaciones sobre el carácter general del pensamiento de Hegel. Y luego voy a exponer el lugar sistemático y la estructura general de la fenomenología del espíritu. Comencemos entonces por el carácter general del pensamiento hegeliano. Las observaciones que voy a hacer acerca del carácter que le imprime Hegel a lo que considera su aporte a la reflexión filosófica de su época son dos. Una presentación acabada de ese carácter general de su filosofía se encuentra en el prólogo a la fenomenología, prólogo que no fue pensado propiamente como una introducción a la fenomenología misma, sino a todo el sistema general. Y en él vamos a encontrar una visión panorámica sobre lo que hoy cabría llamar el estado del arte, es decir, cómo se hallaba la filosofía cuando Hegel se dispuso a escribir la fenomenología. Y lo primero que conviene tener en cuenta a este propósito es que la filosofía hegeliana cuenta con una clara conciencia sobre su propia condición temporal, así como la condición temporal de todo pensamiento filosófico. Porque, por una parte, como lo dice él mismo, ningún filósofo puede saltar por encima de su propia época. Mientras que, por la otra, la filosofía, por su misma naturaleza, al menos tal como la entiende Hegel, solo puede mirar hacia el pasado para comprender el presente. Son bien conocidas sus palabras en el prólogo a la filosofía del derecho. Voy a traerlas aquí. Dice así: cada uno es hijo de su tiempo y la filosofía es el tiempo aprendido en su concepto. Es insensato creer que alguna filosofía se pueda anticipar al mundo presente. Cuando la filosofía dice una palabra sobre la teoría que explica cómo ha de ser el mundo, la filosofía siempre llega tarde. Al ser un pensar sobre el mundo, surge en el tiempo una vez que la realidad ha cumplido su proceso de formación y se haya realizada. Y termina con el párrafo con las siguientes palabras bien conocidas: la lechuza de Minerva emprende su vuelo al caer de la tarde. Ahora bien, tanto el carácter temporal del quehacer filosófico como su consiguiente imposibilidad de predecir el futuro se fundamentan sobre la naturaleza impredecible de la historia humana, ya que ésta se halla mediada de manera inevitable por la capacidad que tengan las diversas propuestas políticas en un determinado momento de obtener el apoyo de las personas que las deben poner en práctica. Esto, a su vez, deriva en el hecho de que ninguna de las propuestas que se hacen sobre el futuro, es decir, ninguna de las propuestas que tienen carácter político, puede pretender ser la propuesta verdadera y gozar, por consiguiente, del derecho de exclusividad frente a otras propuestas alternativas. En el campo de la política, que es el campo de lo porvenir, y por consiguiente es un campo ajeno a la filosofía, solo tienen lugar propuestas hipotéticas. Esta, me parece, es una tesis fundamental del pensamiento político democrático, tesis que Hegel suscribe completamente. Ahora bien, el hecho de que la filosofía hegeliana no pueda hablarnos del futuro no significa, claro está, que sus consideraciones no nos atañen o que resulte anacrónico volver sobre ellas para iluminar nuestro presente.
todo lo contrario. Al ofrecernos una visión sobre cómo había avanzado el pensamiento hasta el momento en que él estaba tomando parte en su elaboración, esas doctrinas nos pueden brindar, y de hecho nos brindan, indicaciones muy valiosas para entender nuestro propio pasado, para evaluar nuestro propio presente y proyectar así nuestro futuro. Ahora bien, si la filosofía hegeliana tiene una conciencia radical acerca del carácter histórico, es decir, temporal de sus contenidos, en cuanto a su método de trabajo, es claramente sistemática, porque considera que la verdad proviene del todo y no de la mera conjunción de las partes. En otras palabras, se trata de una visión orgánica de la realidad para la cual el todo es siempre mayor que la suma de sus partes, porque resulta claro que un cuerpo viviente es mucho más que la mera yuxtaposición de sus miembros. Esto también tiene un sentido lógico, porque a diferencia de la tradición lógica que había considerado el juicio como el lugar de la verdad, el adagio decía, judicium est locus veritatis, el juicio es el lugar de la verdad, Hegel entiende que la verdad de un juicio, al menos de un juicio en lo que respecta a los asuntos que tienen relevancia filosófica, es decir, a los asuntos que son relevantes para los seres humanos, esa verdad se deriva de su contexto, de su situación global. De aquí que al analizar un texto como la fenomenología del espíritu, resulta indispensable situarla dentro del sistema hegeliano en su conjunto para comprender cuál es su función, es decir, para comprender el propósito con el cual fue escrito, ya que dicho propósito es el que sirve de guía a la escritura. Es cierto que la función del texto que nos concierne, de servir de introducción al sistema total, parece haber cambiado un poco con el correr del tiempo y con el desarrollo del sistema como tal. Sin embargo, Hegel nunca se desdijo de la fenomenología, y eso se puede ver muy bien en la intención que tuvo en los últimos momentos, digamos, días de su vida, semanas de su vida, de elaborar una nueva edición de la obra, pero que no pudo avanzar mayormente. Ahora bien, además del carácter temporal del pensamiento hegeliano y de su método sistemático, hay otro aspecto muy ligado a estos dos aspectos anteriores que nos debe ayudar a comprender mejor la nada fácil manera de expresarse que tiene Hegel. Y eso es el idealismo, o su manera de entender el idealismo. Término que se ha prestado a toda clase de interpretaciones y que pareciera convertir el pensamiento de Hegel en una propuesta incomprensible y por lo tanto inaceptable. Se suele entender o se suele creer que el idealismo consiste en pensar que la realidad es un mero producto de nuestro pensamiento, tesis que a todas luces resulta inaceptable. Ya lo había hecho notar con toda claridad Descartes, cuando señaló cómo la evidencia de un mundo exterior a nuestra conciencia se nos muestra de manera fehaciente por medio de nuestros sentidos. Dudar de la existencia de dicho mundo resulta, por lo tanto, insensato. Pero, como lo hace notar el mismo Descartes, la naturaleza de dicho mundo, es decir, su verdad, su esencia, no es algo que se nos dé por medio de los sentidos. Para encontrarla, para entenderla, hace falta que intervenga nuestro pensamiento.
Esto lo vieron muy bien tanto Immanuel Kant como Johann Fichte, a pesar de que algunas de sus formulaciones se puedan prestar a malentendidos. Lo que ellos vieron claramente, según el mismo Hegel, es que no cabe hablar de dicha realidad, sino con respecto a una conciencia que la conoce. En otras palabras, que la forma como entendemos la configuración racional de esa realidad no puede ser considerada prescindiendo de la conciencia humana, es decir, al margen de esta o sin su participación. Ahora bien, Hegel pretende ir un poco más allá y busca señalar cómo, si dicha realidad se nos muestra como radicalmente pasajera e inacible en su singularidad, solo puede ser entendida y solo se le puede encontrar un sentido mediante la conciencia, como lo indicó Kant, ya que es esta la que logra retener el pasado de ese mundo y proyectar el presente y el futuro. Si nuestra conciencia no pudiera hacer eso, no pudiera retener el pasado y proyectar el futuro, si como le sucede a la realidad, el pasado en cada momento ya ha dejado de existir y el futuro todavía no existe, de modo que solo quedara el mero presente por completo pasajero, no podríamos encontrar en el devenir de la realidad ningún sentido. Sería, para expresarlo con una imagen, como si al tratar de leer un texto solo pudiéramos leer cada letra, de modo que las anteriores se nos fueran escapando, mientras que las posteriores no se hubieran hecho todavía presentes. En un caso así, no podríamos realmente leer, no le encontraríamos ningún sentido a ese texto. Con ello, el idealismo elaborado por Hegel se propone dar un paso más que el que habían dado ya, partiendo de Descartes, Kant y Fichte, y el mismo Schelling, y concluir entonces que la realidad pasajera solo puede llegar a tener un sentido por la conciencia, en la conciencia y para la conciencia. Ojo, digo tener sentido, no digo existir. La realidad existe, conozcámosla o no la conozcamos, pero no llega a mostrar un sentido si no es mediante la participación de nuestra conciencia cognoscitiva. Esto no es más que una manera de decir que sujeto y objeto no son, como le parece al sentido común, entidades que existan previas al acto de conocer, sino que son entidades que se constituyen a partir de dicho acto. Es cierto que existimos y que la existencia de la realidad se da antes de que procedamos nosotros a conocerla. Eso es claro. Pero no existimos en tanto que sujetos, ni la realidad existe en tanto que objeto antes del acto de conocerla. Una vez más, la visión de sentido común se está viendo trastrocada, invertida. No se trata, y hay que insistir en esto, de pensar que la conciencia humana le imponga un sentido a la realidad, y menos aún que le otorgue existencia, sino que es precisamente la conciencia humana la que le permite a dicha realidad manifestar su sentido. Sentido que le pertenece a la realidad, por supuesto, pero que solo puede surgir gracias a la conciencia, es decir, en la conciencia y para la conciencia. Una vez más, hemos señalado estas tres características, una vez que hemos señalado estas tres características del pensamiento hegeliano, a saber, su carácter radicalmente temporal, su método sistemático y su idealismo, podemos pasar a considerar el texto mismo de la fenomenología, comenzando por situarlo
al interior del sistema mismo, para exponer luego la estructura general de la obra. Veamos entonces el lugar sistemático de la fenomenología del espíritu, el lugar que ocupa dentro del sistema. Si nos fijamos en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, texto en el que Hegel se propuso exponer la totalidad de su sistema y al que dedicó, junto con la lógica, sus mayores esfuerzos, encontramos en los párrafos finales una explicación de lo que es para él propiamente la filosofía, es decir, cuál es propiamente su concepto de filosofía. Y leemos allí que la filosofía es una comprensión de la totalidad de lo que es, desde 3 puntos de vista, que corresponden a los 3 momentos constitutivos del acto de conocer: el sujeto, el objeto y el acto de conocer. Por una parte, la filosofía es una visión de la realidad desde el punto de vista objetivo, para el cual dicha realidad aparece como un devenir espaciotemporal, es decir, como un acontecer en el tiempo y en el espacio. Y esta es precisamente la manera o la perspectiva como vemos desplegarse su filosofía en los llamados cursos de Berlín, aquellos que dictó Hegel durante los últimos años de su vida como profesor de la recién fundada Universidad de Berlín. En estos cursos, él analiza cada uno de los 4 conceptos supremos de su sistema global. Esos 4 conceptos son la historia, por un lado, y por otro lado, el concepto de arte, el concepto de religión y el concepto de filosofía. A cada uno de ellos dedicó un curso sobre la filosofía de la historia, otro curso sobre la filosofía de la estética, otro sobre la filosofía de la religión y finalmente el curso sobre historia de la filosofía. ¿En qué sentido y por qué esos 4 conceptos, a saber, la historia, el arte, la religión y la filosofía, vienen a ser los conceptos supremos de su sistema? Es algo que no podemos examinar aquí. Bástenos con decir que la historia es el sentido último de todo el espíritu finito, es decir, de todo lo que le concierne a los seres humanos, mientras que el arte, la religión y la filosofía son para Hegel las 3 manifestaciones del espíritu absoluto, es decir, de aquello mismo que las religiones han querido expresar con el término Dios. Ahora bien, además de esa visión objetiva de la realidad expuesta en los cursos, hay una visión subjetiva, es decir, aquella para la cual la realidad se manifiesta como una experiencia humana, como una experiencia de nuestra propia conciencia. Porque como señalamos antes de explicar el idealismo, cuando explicamos el idealismo, mejor dicho, cuando explicamos el idealismo, el pensamiento de Hegel es profundamente antropocéntrico. Perdón, me cierro la puerta aquí, El pensamiento de Hegel es profundamente antropocéntrico, ya que considera que únicamente en los seres humanos, por los seres humanos y para los seres humanos, la realidad logra manifestar un sentido. Antropocentrismo que Hegel comparte con la tradición judeocristiana, como podemos verlo muy bien al comienzo mismo de los libros sagrados, es decir, en el Génesis, en esa hermosa e inolvidable narración del mito de la creación del hombre. Este no es creado como un objeto más, sino que, como dice el texto, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y mande en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Esta visión
subjetiva de la realidad, para la cual lo verdaderamente real es aquello que tiene sentido para los seres humanos, es precisamente la que se expone en la fenomenología del espíritu. Allí se examinan de manera sistemática las experiencias que ha venido acumulando la conciencia humana hasta alcanzar el fundamento mismo de todo saber. Es decir, hasta alcanzar lo que el mismo Hegel llama el saber absoluto, sobre el cual se fundamenta todo saber conceptual, es decir, todo saber filosófico. Absoluto se toma aquí en el sentido estricto de la palabra, es decir, que no depende de otro, que no está ligado a otro, sino que es la base de todo otro saber. Es en este sentido de fundamentación de todo saber que la fenomenología fue concebida por Hegel como puerta de entrada a su sistema filosófico. Ahora bien, más allá de esas dos maneras de comprender la realidad, desde una visión objetiva y desde una visión subjetiva, hay una visión que las integra a ambas como sus momentos y que podemos llamar la visión absoluta. Se trata de un esfuerzo supremo de comprensión total y esta es precisamente la visión estrictamente conceptual, tal como la desarrolla Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Pero sobre ello yo no me puedo extender aquí, ya que para nuestro propósito de entender el sentido básico del texto de la fenomenología del espíritu, nos basta con saber que en el mismo se desarrolla una visión de la realidad desde la perspectiva de la experiencia, de la conciencia, que ha venido acumulando las experiencias a lo largo de su relación con el mundo. No voy a pretender, por supuesto, desarrollar más este esquema general de los tres grandes momentos del sistema global, el objetivo, el subjetivo y el absoluto, que solo he querido esbozar para determinar mejor el lugar de la fenomenología del espíritu dentro del sistema. Podemos ver que se trata de la exposición de la filosofía en tanto que comprensión de lo que verdaderamente es, para usar la expresión de Hegel, pero visto desde la perspectiva de la conciencia humana, es decir, desde una perspectiva subjetiva. Veamos entonces cómo se estructura la obra misma. Y esta es la segunda parte de esta segunda parte. Estructura de la obra. Y lo primero es señalar que la obra se compone de dos grandes partes. Una primera dedicada a examinar la configuración de la conciencia en tanto que conciencia individual. Y una segunda que excava, por decirlo así, en las raíces sociales de esa misma conciencia. Y ahí que con gran acierto Ramón Valls Plana le haya puesto a su lectura de la fenomenología el título del yo al nosotros. La idea básica consiste en que la conciencia individual hunde sus raíces en la conciencia colectiva, ya sea que esta última se muestre como organización social, se muestre como religión o se muestre como filosofía. Veamos entonces la primera parte, es decir, la que corresponde al desarrollo de la conciencia individual. Esta se despliega en tres niveles. El primer nivel, en el que la conciencia se comporta como conciencia de objeto, es decir, como conciencia cognoscitiva, como conciencia que busca conocer los objetos que tiene a su alrededor. En este nivel, la realidad, como ya se indicó anteriormente, va a deshacérsele, por decirlo así, a la conciencia al experimentar primero que los pretendidos objetos que la rodean solo le son accesibles
mediante conceptos universales. Es decir, ella considera que está rodeada de objetos individuales únicos e irrepetibles, pero cuando trata de hacer la experiencia para mostrar uno de ellos, ve que solamente puede acceder a esos objetos únicos e irrepetibles mediante conceptos universales. Ahora bien, cuando la conciencia cambia su manera de ver el mundo y deja de verla como rodeada de objetos simplemente singulares, únicos e irrepetibles, y los considera como casos de universales, como mesas, como sillas, como paredes, etcétera, como singulares, pero que especifican universales, la conciencia ha cambiado su relación con el mundo y Hegel llama ahora a eso la percepción. Los objetos se le han convertido de singulares, únicos e irrepetibles en cosas, es decir, en universales singularizados o en singulares universalizados. Y es precisamente al experimentar que las cosas, cuando trata de percibirlas, se le desvanecen para convertirse en fuerzas regidas por leyes, cuando la conciencia se percata de que tales leyes de la naturaleza surgen a partir de la conciencia misma, que es en ella, por ella y para ella, como la realidad da a conocer la articulación de su devenir. Tiene entonces la conciencia que cambiar de perspectiva y buscar en sí misma el sentido de esa realidad. Con lo cual, Hegel está reviviendo, por decirlo así, la experiencia que hicieron Descartes y Locke, a saber, que es nuestra conciencia donde debemos ir a buscar la naturaleza de la realidad exterior. La existencia de la realidad la conocemos por los sentidos, pero la naturaleza de esa realidad la conocemos gracias a nuestra conciencia. Es importante tener en cuenta cómo, en el desarrollo de esas experiencias, el texto de Hegel distingue dos formas de conciencia en el texto. Por una parte se halla la conciencia que vive esas experiencias, que se esfuerza por comprender la realidad y luego por comprenderse a sí misma. Pero esa conciencia que hace las experiencias no logra comprender la realidad, no logra entender la necesidad de esos cambios que ella tiene que hacer cuando ve que lo que ella pensaba de la realidad no es la manera como la realidad se le presenta. Es la conciencia del lector que con la ayuda de Hegel puede comprender esa concatenación de las experiencias. Es decir, es la conciencia del lector, ayudado por Hegel, la que comprende la necesidad de las experiencias que vive la conciencia que es objeto de observación. Podemos entonces decir que en realidad en el texto de Hegel juegan tres conciencias. Aquella que hace las experiencias, que se ve en cada caso envuelta en inevitables contradicciones, en virtud de las cuales tiene que cambiar su manera de entender esa realidad. Es la conciencia que podemos decir es observada, es objeto de observación. Por otra parte está la conciencia del lector, que sí logra comprender el sentido de esas contradicciones y la necesidad que obliga a la conciencia observada a ir cambiando de una posición a otra, de una manera de comprender la realidad a otra. Pero es esa comprensión que tiene el lector, la consigue gracias a la ayuda que le da Hegel. Él habla para nosotros, dice con frecuencia en la filosofía. Esto le está sucediendo a la conciencia que hace las experiencias, pero para nosotros el sentido es el siguiente. Para nosotros significa para el lector y para Hegel. Es él
que no solamente le explica al lector el sentido de la experiencia que se está viviendo y la relación que tiene con las experiencias anteriores, sino que dispone de la visión global, de la perspectiva de conjunto que le otorga el haber llegado ya hasta el final del camino. Él ya ha ido hasta el final y entonces desde allá entiende perfectamente el encadenamiento de los momentos. Ahora bien, una observación fundamental para comprender el ejercicio fenomenológico que desarrolla Hegel y que él señala con toda claridad es que en ese examen del saber no se trata de confrontar unas ideas que yo tengo en mi mente con una realidad que está allá afuera, por decirlo así, lejos de mí. Esa manera de entender el conocimiento y entender las cosas como algo extraño al conocimiento proviene del prejuicio al que hicimos ya mención anteriormente, a saber, de creer que sujeto y objeto del conocimiento son elementos previos al acto de conocer. Es cierto que nosotros, como toda la realidad, existimos con independencia de que conozcamos o no conozcamos dicha realidad, o que no nos conozcamos a nosotros mismos. Pero eso no implica, o eso nos lleva a creer erróneamente que existimos en tanto que sujetos cognoscentes y que la realidad existe en tanto que objeto conocido con independencia del acto de conocer. Es precisamente el acto de conocer el que no solamente nos constituye como sujetos cognoscentes, sino que constituye también la realidad en tanto que objeto conocido. Por eso, dice Hegel, en el examen del conocimiento no se trata de comparar nuestras ideas con una realidad que nos es por completo ajena, sino de confrontar la manera como nosotros consideramos que es la realidad con la manera como esa realidad se nos presenta de hecho. Si bien es cierto que la existencia de la realidad se da por sentada, porque nos resulta indudable gracias a la experiencia de los sentidos, lo que nos interesa saber es cómo es esa realidad, cuál es su naturaleza, como decía Descartes. Si en esa comparación entre lo que nosotros pensamos de la realidad y lo que la realidad se nos manifiesta ser, hay una discrepancia, nos vemos obligados a cambiar nuestra manera de pensar para adecuarla a la manera como la realidad se nos presenta. Esto es, o en esto, dice Hegel, consiste precisamente la experiencia en cada uno de los momentos, de los casos, de las figuras de la conciencia a lo largo de la fenomenología. Y que la conciencia se da cuenta de que lo que ella cree que es el mundo no se adecua con lo que el mundo se le muestra ser. Y eso sin tener que salir de ella allá a mirar una cosa en sí o un mundo exterior. Una vez que la conciencia de objeto experimenta la disolución de la realidad que pretendía conocer, tiene la experiencia de que esa realidad es fluida y que ella no la alcanza a captar en sí misma, sino es gracias a su propia intervención, entonces se vuelve sobre sí misma para buscar en ella la raíz del sentido de esa realidad. Y entonces estamos pasando de la conciencia como conciencia cognoscitiva a la autoconciencia o a la conciencia de sí, la conciencia que se toma a sí misma como objeto de conocimiento. Sin poder entrar en muchos detalles, digamos que la autoconciencia o conciencia de sí se comprende fundamentalmente como una voluntad. Porque, como lo había hecho notar ya Fichte muy claramente, es cierto que el acto de conocer es la base de toda filosofía, pero se trata de un acto,
es decir, proviene de una voluntad. Pienso, luego existo, había dicho Descartes, es la primera verdad innegable. Pero pienso, le dice Fichte, significa quiero pensar, es decir, es un acto y como tal proviene por consiguiente de la voluntad. Al saberse como voluntad originaria, la autoconciencia busca ser reconocida como tal, es decir, como no estando sometida a las meras leyes de la naturaleza, no ser una cosa más o un animal más en el universo. Ella busca ese reconocimiento, pero solamente lo puede obtener de otra autoconciencia. Y entramos así a la famosa figura de la lucha del amo y el siervo, así como las tres experiencias en el ejercicio de la libertad que Hegel titula estoicismo, escepticismo y conciencia desventurada. Estoicismo, que es el esfuerzo que hace la conciencia por desentenderse del mundo, considerar que el mundo no tiene importancia, que lo importante está en su propio interior. El escepticismo, que da un paso más y considera que de ese mundo ella no sabe nada, la conciencia no sabe nada, y por lo tanto hay que prescindir de él. Y viene el tercer momento, que es la conciencia desventurada, como la llama Hegel, que es la conciencia que busca huir del mundo, encontrar su sentido más allá del mundo. Es la conciencia religiosa propia de la religión en general, pero particularmente de las religiones monoteístas. La síntesis o conciliación de esos dos grandes momentos, el de la conciencia del mundo y la autoconciencia o la conciencia de sí, viene a ser lo que Hegel va a llamar la razón. Va a ser el fundamento de conciencia y autoconciencia, porque la fenomenología va a ir ahondando en el fundamento, no avanza, sino que profundiza. A la razón la define Hegel como la certeza que tiene la conciencia de ser toda realidad. Esa es la realidad completa. Y añade Hegel, así expresa el idealismo el concepto de razón. Esa es la tesis idealista fundamental. Esa tesis nos puede parecer extraña, pero en realidad corresponde de alguna manera a la muy tradicional y conocida tesis de que todo lo que es verdadero, o de que la verdad es uno de los llamados trascendentales, conceptos trascendentales o nociones comunísimas, como las llamaban los escolásticos. Todo ser es uno, verdadero y bueno, rezaba la máxima tradicional. Y a ello se añade la convicción fundamental que tiene el racionalismo de que los límites de la razón son los mismos límites de la realidad. De ahí la conocida y con frecuencia muy mal interpretada fórmula hegeliana que leemos en el prólogo de la filosofía del derecho y que dice: todo lo que es racional, eso es real, y todo lo que es real, eso es racional. Es una manera un tanto enérgica, provocadora, de señalar que la realidad tiene que ser comprensible, incluso cuando nos parece que no lo es. Comprensible no significa que sea moralmente justificable. Y se halla en correspondencia esta tesis con el principio leibniziano de razón suficiente, según el cual todo lo que acontece debe tener una explicación racional. Una vez que ha llegado a la razón, la conciencia individual viene a comprender que el sentido de su ejercicio está orientado al comportamiento, lo que se corresponde muy bien con la tesis de Kant, según la cual la función natural de la razón no es propiamente conocer, sino orientar nuestro comportamiento, es decir, hacernos libres. Porque la libertad consiste precisamente
en no estar sometidos a las determinaciones de la naturaleza, no estar sometidos a los instintos, a las inclinaciones, sino tener la capacidad de obrar siguiendo los dictados de la razón. Con lo cual la conciencia ha pasado de su consideración meramente individual a dirigir su mirada a su entorno social. Porque hablar de comportamiento implica entrar en conexión con nuestros semejantes. Con ello, el texto de la fenomenología va a dar el paso de la conciencia individual, de la primera parte, a la intersubjetividad, es decir, a la segunda parte, e ingresamos en lo que Hegel va a llamar el mundo del espíritu, es decir, de la intersubjetividad. Como no podemos extendernos demasiado, digamos que las experiencias que se desarrollan bajo la figura del espíritu corresponden a los grandes momentos del proceso cultural de Europa que se inició en Grecia y cuya culminación viene a darse para Hegel en la conciencia moral, tanto en la versión protestante de la conciencia personal, como en su elaboración kantiana, con la ética kantiana. Ahora bien, así como la conciencia tenía su fundamento en la autoconciencia, el espíritu, que corresponde a la estructura de la conciencia, tiene su fundamento en la religión, que corresponde a la estructura de la autoconciencia. En otras palabras, la religión es para Hegel la autoconciencia del espíritu, la manera como cada momento, cada espacio cultural se comprende a sí mismo. O sea, en la religión se reflejan los ideales de cada cultura. Y en su desarrollo, el texto va a distinguir tres momentos: el de la religión natural, apegada a la sensibilidad; el de la religión del arte, propia de Grecia, marcada por la estética; y finalmente la religión manifiesta o la religión revelada, que corresponde al cristianismo. El paso de la figura final de las experiencias de la conciencia, es decir, el paso del cristianismo al saber absoluto, lo realiza precisamente la reflexión de la conciencia cristiana sobre sí misma. Como tenemos que terminar, digamos simplemente que la culminación del proceso fenomenológico y su ingreso al sistema especulativo como tal, que deberá venir a continuación, consiste en que la religión cristiana tome conciencia de sí misma. Es decir, llegue a comprenderse verdaderamente tal como ella es, logrando de esa manera la completa reconciliación entre Jerusalén y Atenas, entre el espíritu especulativo de la Grecia antigua y el espíritu religioso del judaísmo. Con esto espero haberles ofrecido simplemente un mapa general de la fenomenología, como el que se le suele entregar a un turista que llega a una gran ciudad. Con ello se busca evitar que el turista se pierda en la complejidad de la urbe y que en caso de perderse pueda retornar al buen camino. La fenomenología, sin duda, es un texto complejo y difícil, pero esconde invaluables tesoros y nos presenta horizontes inesperados. Se trata, sin lugar a duda, de una de las más grandes obras de la literatura filosófica occidental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jorge Aurelio, por tan excelente conferencia. En este momento vamos a dar paso a los participantes, quienes desean preguntar. Y ya hay varias personas que han pedido la palabra, entonces en este momento ya pueden activar sus micrófonos y le doy la palabra a Steven Valencia, que fue la primera persona que pidió la palabra. Entonces, adelante, Steven. Muchas gracias, Ángel. Doctor Jorge Aurelio, muchas gracias por la ponencia, muy interesante.
Yo sí quisiera, pues tengo una duda. En el siglo pasado existieron varios autores que hicieron reflexiones en torno a la fenomenología del espíritu. Uno de ellos, un tal Claude Bruaire, que era pues teólogo, ¿sí? Y él intentaba explicar ese nexo que todavía existía en filósofos como Hegel, el problema de la fe y la razón que ya habían abordado los filósofos medievales. La pregunta mía sería si usted ve factible o posible que se piense a Hegel como un legatario o como un heredero de esa tradición medievalista en cuanto al problema de la relación entre fe y razón. Bueno, respondo de una vez, ¿no? La pregunta me parece muy interesante y toca uno de los temas ciertamente centrales del pensamiento de Hegel, temas, digamos, que es precisamente el problema de la religión, tema que va a ser también central, por ejemplo, en Nietzsche, para decirlo, o el mismo Freud, o el mismo Marx, digamos, se confrontaron con la religión y le dieron mucha importancia al tema. Hegel le da mucha importancia también, pero su manera de presentar la situación, podríamos decir que sería, comparándola con la visión escolástica, sería, por así decirlo, la exacerbación, diría yo, de la propuesta tomista frente a la propuesta franciscana. Recordemos que para Santo Tomás se le presentó el problema de que las nuevas interpretaciones que se han descubierto de los árabes acerca de Aristóteles en finales del siglo XII y en el siglo XIII habían llevado a muchos teólogos de la Facultad de París a considerar que había dos verdades, las verdades racionales, tal como estaban en Aristóteles, y las verdades religiosas, pero que no eran compatibles. O sea que el aristotelismo no era compatible con el cristianismo. Uno de los problemas era el problema del alma. En fin, no vamos a entrar en esos detalles, pero había ese conflicto. Y Tomás toma la tarea, o sea, asume la tarea de, por así decirlo, como han dicho alguien, bautizar a Aristóteles. O sea, interpretar a Aristóteles transformándole algunas de sus tesis para hacerlo compatible con la religión cristiana. Esa fue una de las grandes propuestas de Tomás, muy consciente, por otra parte, y es de los primeros que lo hace con absoluta claridad, de distinguir entre las verdades que son accesibles a la razón humana y las verdades que no son accesibles a la razón humana y que son objeto de revelación. Él traza esa distinción clara, pero él trata, por así decirlo, de suavizar esa división, de diluir esa división y tratar de que entre razón y fe haya, como quien dice, un paso lo más suave posible. Hay un cambio de perspectiva, pero él trata de suavizar ese cambio, por así decirlo. Y contra eso reacciona la teología franciscana. Es corto, en particular, y con más radicalidad todavía, Ockham. Van a decir, no señor, son dos mundos distintos. Son dos maneras de entender la realidad y al ser humano radicalmente distintas. Las verdades de la fe no pueden ser conocidas por la razón y por eso fueron reveladas. Y las verdades de la razón no pueden pretender, o la razón humana no puede pretender comprender o analizar esas verdades sin más, o someterlas a sus criterios, porque esas verdades no son racionalizables. Y lo que hace Hegel es lo contrario, es mostrar que sí son racionalizables y que precisamente porque son racionalizables son verdaderas. Ese es el gran desafío. Lo muestra muy bien, Karl Barth en su estudio sobre Hegel. Yo publiqué esa traducción del capítulo de Karl Barth sobre Hegel, eso está en la revista de la Universidad Santo Tomás, publicaron hace ya muchos años el texto de Hegel. Eso se puede hasta acceder por internet, creo que ellos tienen todo eso accesible. En que él muestra muy bien cómo Hegel lo que hizo fue tomar el ideal de la teología protestante de racionalizar el cristianismo
y llevar esa tarea a cabo, y que fue el mejor que lo hizo. Y parte es enemigo de esa teología racionalista, dice, y por eso fue que lo rechazaron, porque se dieron cuenta que eso era una barbaridad, querer racionalizar la fe. De tal manera que sí hay una conexión con el problema. O sea, Hegel se encuentra relacionado precisamente por su gran preocupación y su interés por la filosofía, por la religión, como elemento de la filosofía. Pero es en ese sentido de racionalizar el cristianismo, incluso más allá de lo que se hubiera atrevido a hacer Tomás. Tomás no lo hubiera aceptado, por supuesto, pero va en ese sentido, digamos, de racionalizar el cristianismo o hacerlo accesible, que fue lo que quiso hacer la teología protestante, por ejemplo, con Schleiermacher, que fue el que comienza la teología liberal. Él dice, tratemos de inventar un cristianismo que lo puedan aceptar el hombre moderno, pero el hombre moderno no puede aceptar cosas que no sean comprensibles por la razón. Entonces, veamos qué es lo que hay en el cristianismo de comprensible para la razón, y ese sería el verdadero cristianismo. Y esa es la línea que va a seguir la teología liberal protestante. Y la idea de Barth es que en esa línea el que llega más lejos y lo hace mejor es Hegel. Precisamente nadie después de él logró hacerlo mejor, pero mostrando que eso no es aceptable para la teología cristiana. Muchas gracias. Con eso respondido ya suficiente. Ok. Tiene la palabra ahora Jimmy Moreno, quien estaba por allí hace unos instantes. Hola, ¿prendo la cámara? Como prefiera, no hay problema. Bueno, nada, doctor Jorge Aurelio Díaz, muchas gracias por esta exposición muy clara, muy precisa y también muy contundente. Entonces es muy chévere, digamos, como este tipo de exposiciones, digamos, para personas quizá un poco más jóvenes como yo. Entonces es de agradecer un montón. Mi pregunta es, digamos, a partir también de su lectura de la fenomenología. Lo que me llama especialmente la atención es, digamos, lo que Hegel entiende ahí como negatividad determinada, que pues por un lado se resiste a hacer tanto lo que él dice es una igualdad o una, digamos, una positividad que es abstracta, y también se resiste a hacer una negatividad abstracta o corrosiva, que se salga, digamos, de los patrones del sentido o propiamente de lo racional. Entonces me llama especialmente la atención y me gustaría como que usted nos platicara un poco de esta lectura de la negatividad, primero porque creo que, o por lo menos en mi lectura es importante, en cada momento de la conciencia. Uno lo puede ver tanto en la conciencia sensible, en la autoconciencia, digamos, en los momentos en que el amo y el siervo, digamos, se enfrentan cuando pues tienen, digamos, el tema de la vida y la muerte. También la figura del estoicismo y el escepticismo, creo que también es muy clara esta figura de la negatividad, como la entiende determinada, y también lo que de algún modo recoge la famosa palabra hegeliana aufgehoben, que es como cancelar, conservar, superar, y cómo, digamos, esta lectura tan particular de la negatividad también es una especie de propedéutica, también como lo es la fenomenología, como usted bien lo expuso, en general, digamos, en todo el sistema hegeliano, en su compendio. Entonces me gustaría, pues, oírlo. Bueno, muchas gracias, Jimmy. La pregunta me parece que realmente toca un tema central en el pensamiento de Hegel, que es la negatividad determinada. Entre otras cosas, aprovecho la ocasión para señalar que acaba de publicar en la Universidad Nacional una tesis de doctorado de Fernando Forero, precisamente sobre la negatividad, demostrando cómo el concepto de negatividad es el que le va a permitir a Hegel reunir una serie de ensayos y intentos que venía trabajando para formular la fenomenología del espíritu. O sea, es el concepto de negatividad y negatividad determinada es el que le va a permitir a Hegel encontrar claramente su proyecto filosófico.
¿Qué es la negatividad determinada? El término no es nada esotérico ni difícil de entender. Sí partimos del principio de que la realidad es fluida, de que la realidad es heracliteana, es decir, que esto es como un río en que todo está de paso. Aquí no hay piedra siquiera en este río, todos estamos pasando. O sea, el ser de todas las cosas es pasar, estamos pasando. Entonces, si nosotros queremos entender realmente la realidad, tenemos que entender lo que significa pasar, estar pasando. Y estar pasando significa, dice Hegel, por una parte, dejar de ser lo que se es para ser distinto. Dejar de ser, suprimir lo que somos, pero además, de alguna manera, conservarlo, porque no se trata simplemente de que algo se vuelva otro completamente, sino que se vuelva su otro. O sea, si yo tengo que renunciar a ser un niño para poder ser un joven y renunciar a ser un joven para ser un adulto y renunciar a ser un adulto para poder ser un anciano, yo tengo que ir dejando atrás mis momentos, negarlos, pero también debo conservarlos porque yo soy el mismo, porque si yo soy un anciano, soy el anciano de ese adulto y ese adulto es el adulto de ese joven y ese joven es el adulto de ese niño. Entonces, hay una continuidad en el estar dejando de ser. Y esa continuidad implica un desarrollo, es decir, lo que yo soy ahora es el desarrollo de mis posibilidades, mal que bien, puede ser un desarrollo negativo para mí, pero al fin y al cabo las posibilidades que yo tenía cuando era niño son las que he ido desplegando a lo largo de mi vida. Ese es el término que Hegel quiere retomar con el verbo ese alemán que él dice aufheben, simplemente porque en alemán es un verbo que se puede usar en contextos diferentes para decir quite algo de aquí, heben Sie das auf, quite eso de aquí, o puede significar también guarde eso, yo me lo guardo, yo lo conservo, o puede ser también súbalo, póngalo encima, levántelo del suelo y póngalo aquí encima. Ese verbo sirve para esas tres funciones en diversos contextos. Entonces Hegel dice, ese verbo dice muy bien lo que significa un proceso y la llama una negación, una negatividad determinada, porque él dice, hay dos maneras de entender la negación. Una cosa es decir, esto no es, y punto, quítelo de ahí, o no existe simplemente. Y otra cosa es negar dentro de un proceso. Yo niego mi infancia para poder ser un joven, y niego mi juventud para poder ser un adulto, y niego mi adultez para ser un anciano. Entonces, yo voy negando, pero el resultado de esa negación no es simplemente la desaparición de lo que niego, sino la aparición de lo otro, de aquello que niego. Niego la niñez para que aparezca la juventud. Niego la juventud para que aparezca la adultez. Entonces, es ese proceso lo que llama una negatividad determinada. Y ese es en ese sentido que habla de ese verbo, que yo lo traduzco superar, el que mejor se hace, me parece a mí, que mejor recoge esas tres indicaciones, pero si uno ve los textos hegelianos, en algunos casos él está diciendo quitar, en otro caso está diciendo elevar, en otro caso está diciendo conservar, pero siempre teniendo en cuenta los otros sentidos. Lo que él dice es, en un proceso, las cosas se van aufheben, se van superando, se van pasando a otras, pero manteniéndose ellas mismas. Eso es lo que quiere decir con el término de negatividad determinada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora tiene la palabra el profesor César Delgado. Entonces, adelante, profesor. Profe, muy buenas tardes. Profesor Ángel, buenas tardes. Profesor Jorge Lelio, muy buenas tardes. Me alegra mucho volver a verlo. Pues yo sé que usted no se acuerda de mí, pero yo tuve la fortuna de tenerlo de profesor de filosofía de la religión ya hace muchos años en la Universidad Javeriana y fue una experiencia muy, muy bella y aprovecho para volverle a agradecer a la vida, pues volverlo a encontrar por este espacio y bueno, aprendí mucho de ese seminario. Profe, yo solamente tengo dos preguntas para su merced, una que espero tenga aquí algún sentido, me arriesgo a hacerla con algo de temor
y es que yo quisiera saber qué papel cree usted que ocupa el problema del perdón en la fenomenología del espíritu, es decir, el del lenguaje, la confesión y el perdón en la constitución de ese nosotros que se juega en el ámbito del reconocimiento recíproco. Sí, es muy interesante que después de que sale la lucha y el amo y el esclavo, aparecen estas dos conciencias confesándose y parece que el mismo lugar que ocupa al interior de la fenomenología del espíritu da mucho vuelo para pensar allí pues una serie de problemas sobre el reconocimiento recíproco y demás, pero pues a mí me gustaría saber usted cómo ve ese problema allí al interior del corpus de la misma fenomenología. Y la segunda pregunta, profe, qué pena si de pronto usted piensa que soy un poco inoportuno, pero a mí me gustaría que usted nos contara un poquito cómo fue ese trabajo de traducir esta obra tan colosal. Digamos que, ¿cómo ve usted su propia traducción de cara a las otras dos traducciones que ya circulan pues, en la esfera académica, que es la de Fondo de Cultura Económica, que es, digamos, la traducción clásica que personas pues como yo leímos? Hace poco, pues, o no hace poco, pero ya unos buenos años se publica La Llavada, que es la traducción bilingüe, y su merced ahora llega con una primicia que creo que a todos nos llena de alegría, y es dedicarse a traducir esta obra que es un completo ladrillo y que asusta mucho, como usted mismo nos lo decía. Entonces, pues sería muy bonito poder escuchar su narración sobre esto, profe. Muchas gracias y qué pena si mis preguntas son un poco obtusas. Muchísimas gracias, profe. Bueno, muchas gracias por las preguntas, César. Ambas me parecen interesantes. En cuanto al perdón, el perdón juega un papel muy importante en la fenomenología, pero no tanto en la lucha por el reconocimiento, en la confrontación del amo y el siervo, sino al final, hacia el final, digo yo, al final del espíritu antes de pasar a la religión. Ahí hay una confrontación del alma bella que llama Hegel. ¿Qué es el alma bella? El alma está hablando, digamos, de el culmen del desarrollo de la individualidad como tal, digamos, del individuo como tal, del individuo, el individuo que se encuentra con la acción y encuentra que toda acción significa, digamos, un paso de lo universal a lo singular. O sea, siempre que nosotros obramos, nos encontramos con que tenemos que pasar de una idea, de un deseo, de un proyecto, de una teoría, a una práctica concreta. Y eso implica siempre una reducción. La realidad nos reduce y es objeto de una posible crítica. O sea, toda acción es criticable, lo que podríamos decir en líneas generales para simplificar. Entonces, como toda acción es criticable, primero porque es una reducción a lo singular, en que hay que dejar otras posibilidades de lado y coger una sola. También las consecuencias, a veces nosotros no podemos saber todas las consecuencias que tengan nuestras acciones. Entonces, el obrar siempre es objeto de posibles críticas, desde una conciencia que quiera ser pura. Esa conciencia que quiere ser pura es la que Hegel llama el alma bella. Es la persona que quiere ser absolutamente transparente, absolutamente racional, absolutamente ética, que quiere siempre cumplir con el deber absoluto, que quiera obrar, como dice Kant, en función del puro deber, y como dice Hegel, entonces no va a poder obrar. Si no se compromete con la realidad compleja, con la realidad singular, con la realidad relativa, no va a poder obrar. Entonces se enfrenta, digamos, el hombre de acción con el hombre, con el teórico de la pureza. Y esa es la contraposición para Hegel más grande que hay entre los teóricos y los prácticos, entre los moralistas y los hombres de acción, los hombres que quieren, digamos, asumen la teoría, hagamos lo que hay que hacer, siempre será insuficiente, siempre será cuestionable, siempre podrá tener consecuencias inesperadas, pero toca hacer. Esa confrontación Hegel la lleva a su máxima, digamos, tensión en la fenomenología. La manera como él resuelve esa contradicción para mí no es clara. Yo reconozco que no es clara, yo le he leído varias veces el texto, he leído cosas sobre el texto, para mí no es clara. Es compleja, es muy interesante, pero es compleja. Y la solución que propone la llama el perdón, o sea, el perdón en que ambas conciencias se reconocen la una en el otro. Yo lo que he entendido, pero
reconozco que es solamente una hipótesis de lectura que no podría yo, digamos, demostrar fehacientemente, si no es lo que yo creo haber entendido, es que Hegel considera que esa tensión no es soluble en sí, o sea, esa tensión se va a dar siempre. Entre los hombres de acción y los hombres teóricos siempre va a haber una tensión. Lo único que podemos hacer es que cada uno se perdone al otro, o sea, que cada uno diga, pues yo no tengo suficientes razones para criticar al hombre de acción, pero tengo derecho a criticarlo, y el hombre de acción diga, yo no tengo, digamos, razones para justificar mi acción, pero la tengo que hacer, tengo que asumir las consecuencias, y si me critican debo estar abierto a la crítica. Un poco eso es lo que yo entiendo que dice Hegel, en que cada uno no es que se reconozca sin más en el otro, o que venga una tercera figura, porque no aparece ahí ninguna tercera figura, que venga una tercera figura, sino que es una tensión que va a estar presente en todo el proceso humano. La tensión entre la teoría y la práctica, entre la acción y la reflexión. Y ahí la única manera, pareciera decir que es que nos perdonemos, o sea, que cada uno respete al otro sin dejarlo de criticar ni dejar de actuar. O sea, cada uno tiene que asumir su tarea, pero reconocer que es una tarea. A desconectarme. Bueno, entonces, eso es lo que yo veo. Ahora, en cuanto a la traducción, bueno, la traducción, contando realmente, la venía yo haciendo hace mucho tiempo, porque yo comencé a sentir que el texto de Roses, el del Fondo de Cultura, tenía muchas deficiencias. A mí no me convencía, pues yo cuando lo usaba en clase me encontraba cada rato, tenía que corregir, cuando uno confrontaba con el texto alemán, se da cuenta que ahí había yo recordaba haber oído precisamente a García Vaca, el filósofo español, que fue compañero de Roses en España, y ambos emigraron cuando la guerra española vinieron a América Latina. Él me contaba que Roses era un gran conocedor del alemán, manejaba el alemán perfectamente, estaba casado con una alemana. Por otra parte, era un gran conocedor de Marx, pero como me decía García Vaca, él no tenía ni idea de Hegel, ni le interesaba Hegel, ni le gustaba Hegel, pero le ofrecieron esa tarea en un momento en que él necesitaba también tener ingresos, y como él la podía hacer, pues se puso a la tarea de traducir la fenomenología. Pero uno nota que él está traduciendo con mucha frecuencia a ciegas. Más aún, en algunos textos que yo logré conferir, confrontándolos con los textos del francés de Hippolyte, uno veía que él, cuando se veía gatas, como decimos, cuando no sabía cómo traducir algo al español, acudía a la traducción de Hippolyte en Francia. En fin, entonces yo comencé a traducir algunos textos. El primero de todo me lo pidieron, es una ocasión, fue el prólogo a la fenomenología, que me pidieron que corrigiera el prólogo o que hiciera comentarios al prólogo que ha hecho Zubiri, pero tampoco me gustó la traducción de Zubiri, entonces yo prefería hacer mi propia traducción del prólogo, que la publicó la editorial El Búho, que tenían unos profesores de la Universidad Santo Tomás. Entonces, fue lo primero que tradujo, después traduje La conciencia para mis cursos, para dárselo a los estudiantes, y así fui traduciendo un poco más. Después traduje la introducción, después más tarde traduje El saber absoluto, y fui traduciendo como pedazos así, tenía un poco eso. Y fue precisamente ahora con la pandemia que dije, no voy a hacerlo ya todo, porque se queda ahí pedazos solamente traducidos. Entonces me senté y revisé todas las traducciones y dediqué fuertemente un trabajo duro y difícil. Ahora, con respecto a las otras traducciones, yo las he empleado y las he utilizado ampliamente. Bueno, no tanto la de Roses, para decir verdad, porque me gusta más acudir. Hay una traducción en francés de Jean-Pierre, ¿cómo es? De Jersey, y bueno, hay una traducción al francés muy buena, que está en un libro bolsillo, que me ayuda mucho a veces cuando se encuentra el texto muy difícil. Y también la bilingüe la usé mucho, y la estuve cada rato, cuando me sentía en un impasse, como no sabía cómo traducir algo, porque los textos de Hegel son bien difíciles, sobre todo también por el idioma, porque
el alemán construye de una manera muy distinta a la nuestra, de tal manera que a veces hay que desarmar la frase y volverla a armar. Y la escritura de Hegel no es una escritura particularmente transparente, es una escritura burda, por así decirlo. Es compleja, él está más interesado en sus pensamientos que en la escritura misma, y a veces hace unos párrafos larguísimos de incisos e incisos, unos encima de otros. Son difíciles. En esos momentos de más dificultad yo no tuve inconveniente de acudir a las otras traducciones para orientarme a ver cómo atacar el texto, cómo armar la frase. Ahora, eso no significa que mi traducción sea mejor que las que ya salieron. Eso no lo puedo decir, ni mucho menos, ni se me ha pasado por la mente. Simplemente que espero que mi traducción colabore también como una posibilidad más de leer a Hegel. Al fin y al cabo, el texto bilingüe es un texto costoso, es un texto difícil de manejar. Pues en ese sentido, digamos, para las personas, pero es muy bueno, está bien, hay una buena traducción. No siempre estuve de acuerdo con él. En algunos casos me gustaron más mis formulaciones a veces que las de él, aunque considero que las de él no estén equivocadas. De tal manera que me sirvió mucho, me ayudó mucho, pero yo hice mi propia traducción y espero que, es decir, yo no puedo esperar que la fenomenología al traducir al español se vuelva más fácil de leer que lo que es ella en alemán. Eso no puede esperar nadie. Yo lo que espero es que se acerque a la dificultad que tiene el texto en alemán. O sea, que el texto de la fenomenología sea tan difícil en español como lo es en alemán para el alemán. Y hay que hacer un esfuerzo. Yo además tengo una serie de notas y la traducción, la última versión del texto de Hegel que sacaron ahora, tiene al final una serie de notas me parecieron muy interesantes. Las aproveché casi en totalidad para indicar las referencias que hace Hegel cuando dice, ya habíamos hablado de esto, o lo que está pasando aquí es lo mismo que pasó allá, pero ahora pasa de otra manera. Entonces ahí le van indicando a uno dónde es ese otro, porque Hegel no lo dice, sino que dice, ya anteriormente la conciencia había hecho esto y esto, pero ¿dónde? Entonces le dice, no, él está en tal sitio. Esas referencias las tengo yo en la traducción y creo que le pueden ayudar al lector. Es lo único que puedo decir. Quise hacer un texto que sea lo más accesible posible. Le enumeré todos los párrafos. Cada párrafo está numerado al interior de cada capítulo para facilitar, que uno puede decir conciencia en el párrafo 25 o en el párrafo 84, y así es más fácil de manejar, pero esos son detalles, digamos, que tampoco puede decir uno que hagan ninguna maravilla. Espero que sea útil, o sea, espero que sea útil y dos o tres personas que han tenido ocasión de leer el texto me dicen que vale la pena haberlo hecho, que sí puede ayudar. Eso es todo. Profe, muchas gracias. Ok, bueno, Julio César Barrera hace rato está pidiendo la palabra, entonces adelante, Julio César. ¿Quién viene? Julio César, pero tiene el micrófono apagado. Buenas tardes, doctor Aurelio. Muchísimas gracias por la excelsa conferencia. Saludes a la doctora Martica, que fue compañera mía en la Facultad de Filosofía de la Santo Tomás en otro tiempo. La pregunta es la siguiente. Mutatis mutandis, ¿cuáles serían los posibles vasos comunicantes entre la fenomenología hegeliana y la fenomenología husserliana en un contexto de una traslatio studiorum? Gracias. Esta pregunta me plantea una cuestión que yo directamente no podría responder, porque yo no soy un gran conocedor de la fenomenología husserliana. O sea, yo no he trabajado a fondo, he leído cosas, he leído sobre la fenomenología husserliana, pero no es mi fuerte, de esta manera que yo no me sentiría en capacidad de hacer una comparación, pero tengo un referente que sí me ayuda mucho. Yo dicté una conferencia, recuerdo, hace unos años en la Universidad Javeriana, que después salió publicada como Lo absoluto del saber absoluto, en que yo trataba de ver qué significaba eso de saber absoluto en Hegel.
que era como el resultado de la fenomenología, o sea, que era lo que la fenomenología nos quería enseñar, una nueva manera de pensar, una nueva manera de concebir la realidad. Como decíamos, caminar de cabeza, trastrocar completamente el sentido común, verlas todas al revés. Para decirlo en pocas palabras, lo que nos propone es que en lugar de pensar que el mundo está compuesto de sustancias, como lo creía Aristóteles y lo creyó toda la tradición, de sustancias que tienen determinaciones, cualidades, accidentes, que tienen relaciones entre sí, etcétera. Pensar que no hay sustancias, como dijo Spinoza, lo que hay son modos, son momentos pasajeros. Todo lo que existe es pasajero. Es la experiencia, como señalé, que ya había insistido el budismo, de que este mundo es todo pasajero, está todo pasando, la existencia es pasar. Entonces yo hice esa exposición sobre lo que significaba y traté de explicar lo que es el saber absoluto, y en esas presentación, en esa charla mía, estaba presente Guillermo Hoyos, un gran amigo por lo demás, unos compañeros, y un gran conocedor de Husserl. Hizo su doctorado en Alemania sobre Husserl, tiene una tesis excelente sobre Husserl. Y cuando yo terminé la exposición y comenzaron las preguntas, él levantó la mano y me dijo: Jorge, lo que tú acabas de decir se parece muchísimo a lo que dice Husserl. Qué lástima que Husserl no hubiera conocido mejor la fenomenología, porque hay un parentesco muy grande entre esos dos pensamientos. Eso me dijo él, que tenía autoridad, y me hizo recordar que cuando estábamos en Europa, nosotros habíamos tenido ocasión de ir los dos en Lovaina a visitar el archivo de Husserl, que allá tienen todo el archivo de lo que logró salvar ese franciscano amigo de él, que salvó la biblioteca de Husserl, que los nazis querían quemarla. Él logró sacarla y llevarla a Lovaina. En la Universidad de Lovaina, en la biblioteca, tienen un espacio especial para la biblioteca de Husserl. Nosotros la fuimos a visitar con Guillermo Hoyos, y el curador de esa biblioteca cogió la fenomenología del espíritu, la bajó, la sacó, la vio, y resulta que Husserl escribía en taquigrafía. Él no escribía directamente, ellos aprendían taquigrafía para escribir más rápido. Y estaba llena de signos taquigráficos las primeras páginas, pero un poquito más adelante las pasó y nos dijo: esto que dice aquí esto no vale la pena. Y hasta ahí llegó, no leyó más, cerró la fenomenología y la guardó. O sea, que Husserl, según parecía, había tratado de leer la fenomenología, le pareció que eso era un maremaño, era una cosa que no tenía mucho sentido, cerró la fenomenología, la guardó. Y es donde decía Hoyos: lástima que Husserl no hubiera comprendido bien el propósito de Hegel, porque iban en el mismo camino. Eso es lo que él me dijo, a eso me atengo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar lugar a las últimas dos preguntas, si el profesor Jorge Aurelio está de acuerdo. Bien, David Rodríguez había pedido la palabra, entonces adelante, David. Buenas tardes a todos, a todas, al profesor Aurelio, muchas gracias, me emociona mucho. Yo personalmente no sabía que una traducción colombiana de la fenomenología del espíritu, salgo ya a comprarla, créanme que escucharlo, la anécdota como la tradujo, pues emociona. Yo quería preguntarle simplemente por el papel del Estado en la fenomenología. Digamos que es más claro el papel que cumple el Estado en la filosofía del derecho o en la enciclopedia, pero tal vez qué papel le dio Hegel a los 37 años a la estatalidad. Muchas gracias. Bueno, el Estado no es un objeto de particular atención en la fenomenología del espíritu, el Estado como tal. Probablemente, no sé, Hegel no tenía todavía una idea clara de lo que va a ser después la filosofía del derecho, que va a ser bastante posterior, y que va a ser, como sabemos, la filosofía del derecho no es más, y eso lo dice él también, que el desarrollo de una parte de su sistema, o sea, de lo que llama el espíritu objetivo. ¿Qué es el espíritu objetivo? Hegel habla del espíritu en un sentido finito, es lo humano en general, es la manera de hablar del humano, o de lo intersubjetivo, de lo que es propio de los seres humanos, que son, por ejemplo, la familia, la sociedad civil, el arte, la religión.
todo eso es espíritu. Pero hay un espíritu finito que se organiza en familia, sociedad civil y Estado, por un silogismo que podemos, digamos, resumir ahora rápidamente, porque en Hegel es una cosa interesante señalar por qué le da Hegel la configuración silogística a sus argumentaciones, porque él considera que el silogismo es la forma abstracta propia de lo que es un proceso. Porque ¿qué es un proceso? Un proceso es una realidad que se vuelve otra hasta que llega un momento en que se desarrolla plenamente, y ese desarrollo pleno es el comienzo que ha llegado a su madurez. O sea que hay como un círculo. El final es el comienzo realizado. El final es la realización del comienzo. Entonces, un proceso es el paso de un comienzo a un final, de tal manera que el comienzo y final se distinguen y se identifican a través del proceso mismo. Y eso, dice Hegel, es la misma estructura de un silogismo. En un silogismo hay un término y otro término que mediante un término medio se conectan y se distinguen. En un silogismo se dice A es B, B es C, luego A es C. Entonces, A y C son los extremos, que B los une y los divide. Él dice, la forma, digamos, abstracta o lógica de un proceso es silogística. Entonces, él organiza todo su pensamiento de manera silogística, de manera de procesos, un proceso de procesos. Entonces, él en el espíritu lo que analiza es las formas como los seres humanos se han objetivizado, es decir, han producido realidades que los determinan, pero que son su propio producto, la familia, la sociedad civil y el Estado. Son realidades espirituales y tienen un fundamento, digamos, físico, porque no puede existir familia sin que exista el padre, la madre y los hijos, no puede existir sociedad civil sin que existan ciudadanos, no puede existir el Estado sin que existiera el gobierno, el poder, etc. Necesitan un sustrato físico, pero sus realidades son espirituales. Eso es lo que llama él el espíritu, por lo menos el espíritu finito. Después estará el espíritu absoluto, que es ya, digamos, la divinidad, por así decirlo, manifestada de manera humana en el arte, la religión y la filosofía. En esa visión sobre el espíritu objetivo, esa es la que él va a desarrollar cuidadosamente en la filosofía del derecho. Y ahí sí el Estado juega un papel fundamental que en la fenomenología no aparece, sino muy, digamos, muy de refilón, diríamos, muy de paso. No hay una reflexión sobre el Estado propiamente. Cuando él desarrolla el espíritu y desarrolla la cultura, la Bildung que llama él, la formación de Europa, desde Grecia hasta llegar a Kant, por así decirlo, para decirlo de una manera rápida, en ese proceso de desarrollo del espíritu humano a través de la cultura europea, pues aparece, sí, aparece la eticidad, que es, digamos, la sociedad griega en la cual el individuo se identifica con el Estado. Los intereses del individuo se identifican de manera inmediata con el Estado. Luego viene la ruptura, que es el mundo romano, en que el Estado se aparta completamente de los individuos aparecen en otro lado y se comunican, o se separan y se unen a través del derecho. Entonces viene todo el mundo, el Estado de Derecho, no el Estado social de derecho actual, sino la situación de derecho creada por el Imperio Romano, y luego vendrá finalmente el mundo moderno con todo el problema de la eticidad, de la moralidad, de la conciencia moral, etc. Es en ese contexto que se puede encontrar algo sobre el Estado, pero de una manera muy indirecta. O sea, si uno quiere saber qué piensa Hegel sobre el Estado, hay que ir a la enciclopedia, donde está el resumen del espíritu objetivo, y a la filosofía del derecho. Y aprovecho para señalar lo siguiente. Es muy importante, cuando uno lee a Hegel, entender
que la perspectiva desde la cual él escribe la enciclopedia, y por lo tanto después la lógica, que es una parte de la enciclopedia, y la filosofía del derecho, que es otra parte de la enciclopedia, es una perspectiva muy distinta de la perspectiva que él desarrolla cuando escribe la fenomenología. Entonces es normal para él que problemas, temas que son específicos de la visión sistemática o del espíritu objetivo no tengan que ser temas que pertenezcan a la fenomenología del espíritu. O sea, uno no puede esperar que en la fenomenología del espíritu se traten todos los temas, porque es una perspectiva, pasa como cuando uno ve, no es lo mismo estudiar, por ejemplo, al ser humano como padre de familia, como ciudadano, que estudiarlo como hijo de Dios o como si es profesional, como son diversas perspectivas. Entonces, por lo menos esas dos perspectivas deben ser tenidas muy claras. Una cosa es la perspectiva conceptual, estrictamente racional y lógica a partir de conceptos y de articulación de conceptos propia del sistema como tal, y otro es la visión de la fenomenología que ve eso como una experiencia, como una experiencia que hacen las conciencias humanas en su proceso de cultura. Son dos visiones diferentes. Eso es lo que yo podría decirte sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Y por último tiene la palabra Miguel Espinosa. Entonces, Miguel, adelante, por favor. Buenas tardes. No he sido alumno suyo, pero sí he tenido la oportunidad de leer varios de sus artículos respecto de este autor. Tengo una pregunta que se refiere no tanto a la fenomenología como tal, sino a la recepción en dos autores, en Karl Marx y en Friedrich Engels. No sé si usted considera que hay una recepción distinta entre estos dos autores respecto de la fenomenología en particular y respecto de de Hegel en general, o es una misma recepción. Sobre el tema, yo te diría dos cosas. Uno es remitirte a un texto que yo tuve ocasión de traducir hace mucho tiempo, está en el libro Hegel en su contexto, de Dieter Heinrich, en el que él tiene un artículo muy interesante sobre las relaciones entre Hegel y Marx, muy cuidadosamente hechas, y un gran conocedor de Hegel como es Dieter Heinrich. Te remito a ese artículo donde puedes encontrar cosas muy interesantes. Hay también una tesis de doctorado de un profesor colombiano hecha en la universidad, creo que la tesis la hizo en Lovaina, sobre Hegel y Marx. Es toda una tesis compleja, pero bueno. Ahora, ¿qué te puedo yo decir? Hay primero una cosa que es importante señalar, y es que Marx fue muy consciente de la influencia recibida de Hegel. O sea, él mismo lo dice, en su época, en su momento, Hegel está siendo más bien despreciado, lo habían tratado, como dice él, como un perro muerto, pero él considera que no, que él es hegeliano. Y después va a venir Lenin, que dice que quienes no conozcan la lógica no va a poder entender el Capital, por lo menos el primer capítulo del Capital. Un poco exagerado, pero es interesante. O sea que Marx tenía conciencia de que estaba en la línea de Hegel, o que él estaba de acuerdo con elementos fundamentales del pensamiento hegeliano, pero él consideraba que había que darles una vuelta, había que invertirlos. Y esa inversión resulta problemática desde la perspectiva de Hegel, porque precisamente Marx pretende darle la vuelta al pensamiento marxista para transformar el mundo, para ver cómo, para hacer política, o sea, para organizar el futuro de la humanidad y de los pueblos, etcétera, de las sociedades. Entonces, él está haciendo algo que Hegel había dicho que no se podía hacer con la filosofía, que es proyectar el futuro. Había que ver, digamos,
qué tan bien lo hizo o qué tan mal lo hizo o cuáles son los límites de lo que hizo, pero lo que sí se puede decir es que el marxismo, ya no Marx, sino el marxismo en muchas de sus manifestaciones cometió precisamente el error que había anunciado Hegel, y es creer que desde la filosofía se podía hacer filosofía del futuro, y entonces hablar en nombre de la verdad sobre lo que va a venir, y creer que como yo sé lo que va a venir y tengo la verdad de lo que va a venir, entonces tengo un derecho a obligar a los demás a someterse a la verdad. Esa es la raíz, podríamos decir, del despropósito del comunismo, de haberse convertido políticamente en dogmático, en creer que ellos tenían la verdad sobre el futuro y que quien no estuviera de acuerdo con ellos estaba en el error y no se le podía conceder derechos. Ese es el daño que se hizo el marxismo, digamos, al convertirse en una dictadura, porque cometieron el error que les había anunciado Hegel. La filosofía no sirve para proyectar el futuro. El futuro solamente se proyecta con hipótesis, y esa es la gran tesis liberal, y ellos negaron esa tesis liberal. Digo, no, nosotros sí tenemos la clave del futuro. Nosotros tenemos la clave de la historia. Nosotros sabemos cómo tiene que ser la historia, cómo va a ser además. Que entre otras cosas resultaba hasta contradictorio, porque si ellos sabían que eso iba a pasar y que tenía que pasar, entonces no era necesario que se pusieran a hacer tantas cosas como hicieron, porque había que esperar más bien que pasaran. Pero no, había que pasarlas porque ellos sí sabían cómo tenía que pasar y había que hacerlo a las malas, por así decirlo. Ese fue el gran error. Ahora, que ese error esté en Marx o no, eso es un problema que yo no quisiera entrar, y sobre eso hay muchas discusiones, y yo creo que es difícil, digamos, afirmar taxativamente que ya el error estaba en Marx, pero el peligro sí estaba ahí en su pensamiento al tratar de convertir una filosofía en política, porque eso había dicho Hegel: cuidado, eso es peligroso, la filosofía solamente puede mirar hacia atrás, el futuro es hipotético siempre y no puede ser de otra manera. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Aurelio, por habernos acompañado en esta lección inaugural. Para nosotros, tanto estudiantes como profesores de la San Buenaventura, es un verdadero honor y placer poderlo escuchar. Estamos ansiosos de que se publique muy pronto su traducción para poder conocerla, y seguro todos acá salimos muy motivados a estudiar Hegel y la fenomenología del espíritu. Muchas gracias, profesor Jorge Aurelio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y éxitos en sus clases virtuales, que deben ser bien difíciles. Sí, señor, así es. Bueno, y muchas gracias a todos por su asistencia. Veo muchos exalumnos también, personas externas a la universidad siempre son bienvenidos acá, los profesores, tanto del programa como de otros programas de la universidad. Muchas gracias por su asistencia y esperamos que nos acompañen en otro evento, en los eventos que tengamos durante este semestre, que con todo gusto estamos planificando para la comunidad académica. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego, pues, gracias.